algunos casos, si dos o más variables son no estacionarias, sin embargo, su combinación lineal es estacionaria, aquí es lo que se aplica el término de cointegración, que es un comovimiento por más de que las variables no sean estacionarias. En ese sentido, estamos hablando también de una relación de largo plazo. Y por lo tanto, los dos supuestos adicionales de la econometría moderna al modelo clásico de regresión lineal, uno tiene que ver con que las variables deben ser estacionarias, y el segundo es de que si las variables no son estacionarias, deben estar cointegradas. ¿Qué significa eso? Que deben tener una relación de largo plazo. Por lo tanto, estos son supuestos adicionales que se deben cumplir. Y la otra, hablamos de lo que es la estacionalidad de las series. Tenemos algunos casos, algo que se conoce como estacionalidad en niveles o orden de integración cero. ¿Qué significa eso? Significa que la variable, tal como está, es estacionaria, no necesita hacer ninguna transformación, por lo tanto, su orden de integración es en nivel y por lo tanto decimos que es integrada de orden cero. Ahí, sin embargo, en la economía y en las finanzas, la mayor parte de las series tienen tendencias, ¿no? Tienen un rumbo. Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, inclusive hasta la tasa de interés, tienen un rumbo, ya sea un rumbo al alza o un rumbo a la baja. La mayoría de las series de tiempo en economía y finanzas son estacionarias después de una diferencia. ¿Qué significa eso? Significa que tal cual están las variables en niveles, dado que presentan tendencias, no son estacionarias, sin embargo, estas variables se convierten estacionarias después de que la diferenciamos una vez, o en otras palabras, le restamos a la variable observada en el tiempo t, la variable anterior observada en tiempo t-1, y de esta manera llegamos a una serie estacionaria. Hay otros casos cuando también las variables no son estacionarias ni en niveles, ni son estacionarias, ni siquiera también en primera diferencia, sino que son estacionarias recién en segunda diferencia, es decir, que debemos diferenciarla dos veces. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como series de tiempo integradas de orden 2. Entonces, en otras palabras, cuando realizamos análisis econométrico para modelos o variables que tienen series de tiempo, debemos evaluar la estacionariedad. Cuando vimos la unidad de modelos ARIMA, ya hicimos el tratamiento de cómo identificar si una variable es estacionaria o no a través de los correlogramas, ¿no? Básicamente a través de lo que es la función de autocorrelación. En este caso, ya no vamos a utilizar la función de autocorrelación, sino vamos a utilizar lo que significa prueba de raíz unitaria. ¿Qué significa una raíz unitaria? Es básicamente un sinónimo de una serie no estacionaria. Por lo tanto, una de las pruebas que existen para verificar si una serie es estacionaria o no es estacionaria es lo que se llama la prueba Dickey-Fuller aumentada. Entonces, nuevamente, en temas de integración abordamos el tema de la diferenciación. Y eso básicamente implica saber si una serie es estacionaria en niveles, si es estacionaria en primera diferencia o si es estacionaria en segunda diferencia. Un poco explicando lo que son los tipos de series de tiempo, vamos a considerar de que en la economía o en las series de tiempo existen básicamente
tres tipos de series. Una es lo que se llama caminata aleatoria pura o camino aleatorio puro. ¿Qué significa esto? Significa de que no hay un rumbo, claro, ¿no? Si es un rumbo al alza o si es un rumbo a la baja. Por otra parte, dentro de la especificación, la diferencia de la variable dependiente está en función de un término autorregresivo. Entonces, esto es lo que se conoce como una caminata aleatoria pura. Luego también tenemos el segundo tipo de serie de tiempo, que es una caminata aleatoria o un camino aleatorio con un rumbo, una constante. Y esto se presenta en algunos casos de series que deambulan, pero presentan una tendencia, ya sea al alza o sea a la baja. Existen choques transitorios, los cuales permiten o vislumbran una fluctuación, desde luego, con una tendencia. Por ejemplo, si evidenciamos o si apreciamos cuál es el rumbo que ha tenido la tasa de interés de los créditos, por ejemplo, en Bolivia en los últimos 30 años, vamos a apreciar de que ha tenido un camino aleatorio con un rumbo, ¿no? O con una constante, que ha sido un rumbo a la baja. Si vemos, por ejemplo, la tasa de interés de los 90, podemos apreciar de que las tasas de interés eran más altas, luego en el 2000 más baja, actualmente están más bajas que los años anteriores, por lo tanto hay un camino aleatorio con una constante o con un rumbo. Y de igual forma hay otras series donde son series deterministas, tienen un camino aleatorio, pero no tienen tanta fluctuación. Es más, son modelos en la cual, son variables, perdón, en el cual el comportamiento es casi lineal. Por ejemplo, aislando el contexto actual del coronavirus, podríamos hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto ha tenido un sendero de crecimiento de una manera determinista, en el sentido que no ha tenido muchas fluctuaciones. Hablamos, desde luego, de una serie libre de estacionalidad. Y por lo tanto, en este tipo de series, caminata aleatoria con constante y tendencia determinista o determinística, lo que involucra es que en la especificación tenemos la constante que nos va a indicar el rumbo, y de igual forma la tendencia determinística o determinista está explicada por el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa de que si incorporamos una variable explicativa, el tiempo, esta variable sería significativa. Por lo tanto, si vemos dentro de los tres tipos de especificación para realizar una prueba de raíz unitaria, tenemos en primer lugar el caminato aleatorio puro, en el cual no tiene constante ni tiene la tendencia determinista. Luego tenemos el camino aleatorio con constante, en el cual, si ustedes pueden apreciar en la ecuación B, se diferencia de la ecuación A porque tiene una constante. Y luego tenemos el otro tipo de serie de tiempo, que es una caminata aleatoria estocástica con rumbo y tendencia determinística, porque básicamente incluye la constante o el intercepto, y de igual forma incluye la tendencia determinista, que es el tiempo, o también llamada tendencia determinística, ¿no? Entonces, si estos parámetros son significativos, significa de que deben ser especificados. Si no son significativos, significa de que puede ser una caminata aleatoria con constante, o de otra manera también puede ser una caminata aleatoria sin rumbo o sin constante. Cuando realizamos una prueba de raíz unitaria, ¿cuál es el sinónimo de raíz unitaria? El sinónimo es no estacionariedad. Por lo tanto, según la metodología de Dickey-Fuller aumentada, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea de que una serie de tiempo tiene una raíz unitaria. O dicho de otra manera, una serie de tiempo presenta
una raíz unitaria o es no estacionaria. ¿Y qué nos especifica la hipótesis alternativa? Nos señala de que una serie de tiempo es estacionaria, ¿no? Por lo tanto, no tiene raíz unitaria. Esto es equivalente si nosotros hacemos un modelo, por ejemplo, vamos a asumir un modelo AR1, ¿ok? Vamos a asumir un modelo AR1. Entonces, aquí yo tengo un modelo AR1. ¿Qué significa un modelo AR1? Tengo mi variable dependiente y tengo un término autorregresivo. ¿Qué significa un término autorregresivo? Significa de que la serie de tiempo YT está en función de sí misma, pero en sus valores pasados con un término de rezago, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que se conoce como un AR1. ¿Dónde realizamos la prueba de raíz unitaria? La prueba de raíz unitaria la realizamos en el parámetro phi, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a decir de que una serie es no estacionaria o tiene una raíz unitaria? Básicamente, cuando el valor del término autorregresivo es igual a 1. Si es igual a 1, por lo tanto, es no estacionaria. Si el coeficiente es menor que 1, va a ser una serie estacionaria. ¿Y qué sucede si el coeficiente es mayor que 1? Va a ser una serie explosiva. En economía y finanzas no analizamos series que son explosivas. En economía y finanzas tampoco analizamos series de que son no estacionarias, a no ser de que vamos a evaluar la cointegración. Si son no estacionarias y hay cointegración, entonces sí podemos modelar series no estacionarias, pero en el corto plazo, en economía y finanzas, básicamente nos interesa modelar las series en sentido estacionario. Por lo tanto, en un término autorregresivo debemos verificar de que el parámetro phi sea menor que 1. De igual manera, ese modelo AR1 podemos llevarlo a una forma de operadores polinomiales de rezago. Por lo tanto, si yo lo llevo, estaba en el lado derecho, si lo llevo al lado izquierdo y utilizando la notación de operadores polinomiales de rezago, puedo factorizar la variable dependiente de tal manera que tengo las raíces o que es lo mismo la solución. Entonces, si esta solución la igualo a 0 y encuentro la solución, ¿qué es lo que debo encontrar? Debo encontrar que las raíces deben estar fuera del círculo, deben ser mayor que 1 para que sea una raíz, para que sea una serie de tipo estacionaria. O dicho de otra manera, las raíces inversas deben estar dentro del círculo unitario. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea? Lo que se plantea es que dentro de la hipótesis nula, lo que se plantea es que existe una raíz unitaria cuando phi es igual a 1, o la otra alternativa que existe también es si utilizamos diferencias, una metodología alternativa es que tanto al lado izquierdo como al lado derecho le resto yt-1, por lo tanto yt-1 equivale a una variación de diferencia. De igual manera, lo que voy a hacer es factorizar. Acá voy a factorizar yt-1, donde en esta factorización, ¿qué voy a tener? Voy a tener que gamma es igual a phi menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que el plantear de que phi es igual a 1 es lo mismo que decir que gamma es igual a 0. Si si en esta expresión gamma es igual, si en esta expresión gamma es igual a 0, esto igualando a 0, por lo tanto phi va a ser igual a 1.
y por lo tanto esto significa, la hipótesis nula significa no estacionariedad, o que es lo mismo, significa raíz unitaria. Y desde luego, en las pruebas de hipótesis también sabemos de que la hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula. Por lo tanto, si la hipótesis nula es que la serie es no estacionaria, eso significa de que la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, que por lo tanto la serie va a ser estacionaria. Entonces, esta es la forma tradicional como podemos utilizar la prueba Dickey-Fuller aumentada para evaluar el tema de raíces, ¿no? Para el tema de pruebas de raíces unitarias. Y lo que significa aumentado en la especificación es que la variable dependiente entra con rezagos porque estos rezagos en la prueba de especificación permite corregir problemas de autocorrelación. Por lo tanto, es la forma de cómo realizamos pruebas de raíces unitarias. Si queremos ya llevarlo a la práctica, ustedes saben de que en econometría nosotros utilizamos lenguaje de programación. Básicamente, el modelo o el lenguaje de programación que utilizamos para hacer análisis econométrico es R, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes quieran utilizar R para hacer pruebas de raíces unitarias, o la prueba Dickey-Fuller aumentada, lo que deben instalar previamente es la paquetería y librería URCA. ¿Qué significa URCA? En inglés significa Unit Root, que es raíz unitaria, y CA, que significa Cointegration Analysis, o dicho de otra manera, análisis de cointegración. En tal sentido, cuando ustedes realicen análisis de raíz unitaria, lo primero que siempre tienen que hacer es importar sus datos, ¿no? Y una vez que importan sus datos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, pueden sacar algunas estadísticas descriptivas de la serie de tiempo. Y de igual manera, usualmente los economistas nos interesa analizar las series en logaritmo, ¿no? Por lo tanto, cuando utilizamos las series en logaritmo, podemos realizar análisis de elasticidades, por ejemplo. Podemos disminuir el problema de la heterocedasticidad y básicamente, por lo tanto, podemos calcular una serie aplicando logaritmo. Esta es lo que se conoce como la serie en niveles, es la serie tal como está, sin hacer ninguna diferencia. De igual manera, podemos también podemos sacar una diferencia a la serie, esto es la serie en primeras diferencias, o inclusive podríamos sacar hasta una segunda diferencia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que vamos a hacer ya la respectiva prueba de hipótesis, pero antes de hacer prueba de hipótesis es importante graficar, porque la gráfica nos va a señalar si una serie de forma visual es estacionaria o no es estacionaria. En este caso tenemos tenemos una serie de tiempo que es el Producto Interno de México. Como podemos ver, tiene una tendencia al alza y de forma aparente es una serie no estacionaria. ¿Por qué es una serie no estacionaria? Básicamente porque vemos de que la media, la varianza y la covarianza están en función del tiempo. Tenemos un periodo con una media, otro periodo con otra media y así sucesivamente. Entonces, tanto la media, la varianza como la covarianza está en función del periodo del tiempo. Por lo tanto,
de forma a priori es una serie no estacionaria. Sin embargo, para ello debemos utilizar lo que es la prueba Dickey-Fuller aumentada. En cambio, si visualizamos la gráfica del logaritmo del Producto Interno Bruto, esta vez no en niveles, sino en primeras diferencias, ahora sí vamos a poder evidenciar que la serie sí es estacionaria. ¿Qué significa eso? Significa de que tiene una media, una varianza y una covarianza que es constante en el tiempo. Por lo tanto, en este sentido, vamos a hablar de estacionalidad. Y por lo tanto, para verificar, perdón. Por lo tanto, para verificar la estacionalidad, tenemos que utilizar la prueba Dickey-Fuller aumentada. Entonces, ya cuando utilizamos el lenguaje de programación, cuando utilizamos la prueba Dickey-Fuller aumentada, el comando que nos permite realizar la prueba es purdf. ¿Okay? Entonces, si queremos verificar cuáles son las salidas de la prueba Dickey-Fuller aumentada, básicamente tenemos que analizar lo que es el estadístico. ¿Qué nos plantea este estadístico? Básicamente debemos verificar lo que es la variable rezagada en un periodo y si es estadísticamente significativa, o lo que significa un p-value o una probabilidad menor que el 5%. Por lo tanto, en ese caso estaríamos hablando de rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos plantea de que la serie es de tipo no estacionaria, o dicho de otra forma, tiene una raíz unitaria. Voy a mencionar un pequeño ejemplo de qué sucede si analizamos o realizamos una regresión con series de tiempo que son de tipo no estacionaria. Voy a poner el ejemplo que mencionó Henry. Henry estudió dos variables. Para el caso de Inglaterra estudió una variable que era el número de sacerdotes ordenados, el cual en el tiempo tendría a crecer. Y la otra variable que tenía era el número de alcohólicos. Entonces, en primer lugar, ambas variables presentan series de tiempo y nosotros podríamos decir de que no existe ninguna relación entre el número de sacerdotes y el número de alcohólicos. Sin embargo, como ambas variables presentan tendencia, si hacemos una regresión donde el número de alcohólicos está en función del número de sacerdotes ordenados, lo que va a suceder con el resultado de la regresión es que ambas variables van a estar estadísticamente relacionadas de forma positiva, aunque en realidad la relación es falsa. O también la relación es espuria, ¿no? Por lo tanto, el abordar series de tiempo de tipo no estacionaria nos pueden llevar a conclusiones que son totalmente erradas, ¿no? Y en ese sentido debemos previamente realizar la prueba de estacionariedad para evitar esas conclusiones falsas o algo que se conoce como el error de tipo 1. ¿Y qué significa error de tipo 1? Significa encontrar una relación estadísticamente significativa cuando en realidad no lo existe.
Bien, entonces, este es un punto importante que debemos realizar cuando utilizamos series de tiempo. Hay algunos, Engel y Granger nos mencionan algunos tips que nos pueden señalar cuándo identificar una regresión con resultados falsos o regresión espuria. Son algunos tips. Por ejemplo, en primer lugar, las variables presentan tendencia, es decir, una tendencia al alza o una tendencia a la baja. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. La segunda es que el R cuadrado es alto. Por ejemplo, un R cuadrado de 0.99. Y la otra es que el estadístico Durbin-Watson, que nos mide el estadístico de autocorrelación, es bajo. Entonces, cuando veamos una regresión con estas tres características, ahí vamos a estar ante la presencia de una regresión espuria. ¿Ok? Entonces, yo les voy a poner otro ejemplo de regresión espuria. Vamos a suponer de que tengo una variable, llamemos la cantidad de periódicos en el tiempo. Digamos, si tuviéramos la estadística del deber, por lo tanto, podríamos decir, no sé cuántos años tenga el periódico El Deber, creo que tiene más de 50 años. Año a año, obviamente, desde su fundación, el periódico ha vendido más periódicos, ¿no? Entonces, yo eso lo pudiera relacionar con otra variable. Vamos a suponer la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés que si tuviera una estadística igual de 50 años, pudiéramos ver que la tasa de interés tiende a bajar en el tiempo. Posiblemente la tasa de interés, no sé, por los años 70 podría estar alrededor de un 40, 50, 60%, pero esa tasa de interés ha ido bajando. Entonces, no tiene nada que ver la venta de periódicos, la producción de periódicos con la tasa de interés. Son variables que presentan tendencias en el tiempo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo pongo como mi variable dependiente la producción de periódicos y pongo como variable independiente la tasa de interés? ¿A qué conclusión falsa o tonta puedo llegar? Puedo encontrar de que las variables van a tener una relación estadísticamente significativa y esta relación va a ser inversa. Va a ser inversa. ¿Qué significa eso? Significa de que en la medida de que la tasa de interés sube, la cantidad de periódicos baja, o dicho de otra manera, mientras la tasa de interés baja, la producción de periódicos va a subir. Posiblemente no exista ninguna relación, pero estadísticamente va a salir significativo porque no hemos neutralizado neutralizado el tema de la no estacionalidad, y posiblemente el efecto de las tendencias va a ser de que ambas variables presenten relaciones estadísticamente significativas cuando en realidad no lo hay. Estamos cometiendo un error de tipo 1. ¿Okay? Entonces, esta es una sección muy importante de lo que es las pruebas de estacionalidad. Ahora, hay otro concepto también que vamos a comenzar a definirlo, lo que es el concepto de cointegración. Cointegración significa de que dos variables son no estacionarias, sin embargo, la combinación que tienen ambas variables hace que los errores del modelo sean estacionarios. Y por lo tanto, cuando esto sucede, podemos hablar de lo que es pruebas de cointegración o relación de corto plazo. Esta relación de largo plazo, perdón, involucra, en primer lugar, de que las series no son estacionarias, y segundo, de que deben pasar pruebas.
¿Cuáles son esas pruebas? Son las pruebas de largo plazo de cointegración. En una próxima sesión vamos a ver lo que es, la prueba de Engel y Granger, y vamos a ver también lo que es la prueba Phillips-Auliaris. Entonces, estos dos supuestos econométricos, lo que es supuestos modernos, lo que es la estacionalidad y lo que es la cointegración, nos va a permitir un poco entrar ya en lo que es la dinámica del largo plazo y lo que es la dinámica del corto plazo. ¿Qué es largo plazo? ¿Qué es corto plazo? Si nos vamos a la teoría económica, el corto plazo es aquel donde al menos un factor de producción es variable y el otro es fijo. Si nos vamos a la definición de lo que es el largo plazo, implica de que todos los factores de producción son variables. Desde el punto de vista de la econometría, largo plazo está orientado a periodos de tiempo que son bastante largos. Ahí voy a hacer voy a poner como referencia a Keynes. ¿Qué decía Keynes? Keynes decía, en el largo plazo todos estaremos muertos. Por lo tanto, el largo plazo no se refiere a 10 años, no se refiere a 20 o 30 años. El largo plazo, desde el punto de vista econométrico, se hace referencia a valores o periodos de tiempo de 40, 50, 60 o 70 años. Eso en econometría de series de tiempo es lo que comúnmente se acepta como el largo plazo. Entonces, por lo tanto, si queremos hacer un análisis de cointegración, debemos ser conscientes de que tenemos que tener una larga data, y una larga data no significa cantidad de informaciones si son mensuales, si son trimestrales, sino debemos tener una larga data en términos de periodo, en términos de año. Por lo tanto, ese es un aspecto de consideración muy importante para tomar en cuenta cuando evaluemos cointegración. Si no tenemos una gran cantidad de información, 40, 50 años, por lo tanto, eso implica de que el análisis debe ser de corto plazo. Y cuando hablamos de análisis de corto plazo, básicamente debemos hablar de modelos de regresión con variables estacionarias. Por lo tanto, antes de estimar una función de regresión o cualquier modelo econométrico con series de tiempo, es importante realizar las pruebas de estacionalidad o las pruebas de raíz unitaria. La más básica y general es Dickey-Fuller aumentada. Entonces, este es un punto neurálgico en lo que es el tema de tratamiento de series de tiempo. Entonces, de esta manera vamos a dar por concluida esta sesión, que es una introducción a lo que es el problema de la raíz unitaria, lo que es el orden de integración y de lo que son las pruebas de cointegración. Nos vamos a ver el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal. Y recuerden de que se les ha asignado para que ustedes realicen la lectura de Wooldridge, el capítulo 18, en el cual vamos a poder seguir profundizando el tema de series de tiempo. Muchísimas gracias, les agradezco por su tiempo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.